pues a nombre del Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación, les damos la más cordial bienvenida a esta tarde tan esperada y justamente el Día de Brujas, René. No sé por qué escogiste tú esta fecha, pero pues, seguramente porque es una tarde poética que se presta mucho a abrir la imaginación y todos los sentidos. Voy a leer brevemente una pequeña semblanza que me envió René para su presentación y después de ella le damos la palabra. Bueno, para la mayoría de las personas que la conocemos y la apreciamos, René es una gran amiga. Se apellida Nevares Rascón y empezó a escribir poesía desde el momento en el que aprendió a leer. Ávida lectora a temprana edad, su primera heroína de la niñez fue Sor Juana Inés de la Cruz. Sus primeros trabajos publicados fueron para El Heraldo de México en el año de 1982, a través de un grupo de poetas veteranos llamado Los Escritores de Chihuahua, de la que era miembro más joven, con apenas 22 años. Luego publicaría ampliamente su trabajo en la revista Letras, fundada por la periodista Minerva Ramírez, auspiciada por el periódico Novedades de Chihuahua. Posteriormente, René colabora a lo largo de su carrera con varios músicos y poetas, poniendo música a las letras de los poetas o letras en el caso de los músicos. En 1992 viajó a España, donde vivió 17 años, y ahí publicó 2 antologías junto a varios poetas valencianos. La primera antología fue la colección Algo que decir, del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia, y la segunda en la Fundación Max Aub, en la colección Caminos de Palabra. A su regreso a México fue invitada a participar en la antología de poetas chihuahuenses Todo es posible, y publica su primer libro en solitario llamado Marea del Naufragio. Más tarde es invitada a participar en el colectivo cultural Voces de mi Región, en el que forma parte de la organización del Festival de Poesía de Chihuahua, al lado de su director Ismael Solano y la coordinación general de Victoria Montemayor. En este colectivo funge también como entrevistadora, periodista cultural, editora y colaboradora de la revista cultural mensual Voces de Papel. En Voces de Papel trabaja como editora y poeta del libro de poesía infantil Poesía para Iluminar, y a su vez prepara la publicación de su segundo y tercer poemario. El primero es Luciérnagas en la noche del alma y el segundo es El septentrión. Actualmente, René Nevares trabaja en nuevos proyectos de poesía como Polvo y Oro de los Días y Tras Migrar Solos. La poeta se dedica actualmente a dar clases de canto y conciertos de géneros diversos como la ópera, el jazz, el teatro musical, canción española, canción italiana y canción francesa. Y bueno, y entre todo esto, es un honor presentarla como una gran amiga, una gran colaboradora en diversos proyectos artísticos, y le damos la palabra a René con sus respuestas a la pregunta ¿para qué sirve la poesía? Pues vaya pregunta, ¿no? Vaya tremenda pregunta. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acudir a esta convocatoria. Muchas gracias a Brenda por esta invitación que me hizo. Brenda omitió ahí en la reseña que ella participó en el texto de contraportada con el libro Poesía para Iluminar. Así que vi que se lo pasó, pero yo lo digo. También forma parte de ese proyecto de Voces y Letras. Bueno, pues si nosotros tomamos en cuenta el mundo en el que vivimos, un mundo utilitarista y materialista, pues entonces deberíamos decir que la poesía no sirve para nada, ¿sí? Sin embargo, yo quiero leer, en principio de cuentas, la definición de poesía, y a partir de allí vamos a extendernos un poquito más.
La poesía es un género literario que se caracteriza por la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida, la muerte como tal, y como tal puede estar compuesta tanto en verso como en prosa, ¿sí? La palabra poesía viene del griego poiesis, que significa creación, adopción, fabricación, composición, etc. Entonces, si la poesía es la forma más depurada de la manifestación escrita, pues, ¿qué utilidad puede tener esa depuración de nosotros como seres pensantes y sintientes? Pues yo diría que en primer lugar es producto de nuestra evolución como seres humanos, no solo en las ciencias, en las artes, a través de la historia, sino una depuración de nuestro cerebro, de nuestras capacidades para crear, ¿no? Yo pienso que la poesía no solo está presente en los libros, no solo está presente en los poetas. Para mí, la poesía es como el pilar de todas las artes, por no ser pretenciosa y decir que la poesía es realmente todo, ¿no? Para mí hay poesía en la rotación, en la traslación, en la biología, en todo encuentro poesía, encuentro una manifestación sublime, ¿no? La naturaleza misma es una manifestación sublime de la vida, hasta en sus más últimas consecuencias, ¿no? Simplemente el hecho de la resiliencia de la vida, de la reproducción, es un ritual de la naturaleza en el que constantemente se va regenerando la vida, ¿no? Para mí eso es muy, muy poético, esa resiliencia. Entonces, los poetas no hacen más que ser, intérpretes de esto que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Para mí, la poesía es la madre de todas las artes. Un cuadro en su conjunción de colores, en su composición, si no tiene poesía, es un cuadro que no nos llama la atención y no nos dice nada. Tiene que haber algo en él de armonía, de expresividad, de profundidad, para que nosotros podamos comprenderlo, ¿no? Hoy en día hay cuadros, hay música, hay otras expresiones que no nos parecen tan viables para comprenderlas, porque carecen ciertamente de este discurso poético que nosotros añoramos, porque nosotros en nuestra alma, ¿no? Desde el principio de los tiempos hemos tenido la necesidad de hacer, de realizar esta expresión sublime. Entonces, yo he sido testigo y me ha tocado incluso reseñar artistas que dicen, artistas plásticos, que dicen que es un arte vanguardista. Y he tenido que sacar de no sé dónde una definición que a ellos, que haga clic con ellos. Pero mis definiciones han sido todas a través de algo que enganche con una poesía que no encuentro allí, sino que yo misma la construyo. Y luego, curiosamente, los creadores, los pintores me dicen, es que diste en el clavo. Lo que ellos no saben o no supieron en su día es que lo que yo dije no tenía nada que ver con ellos, sino con mi propia concepción del arte y de la poesía, ¿no? Si algo no hace clic
en el alma, aun cuando desconozcamos de poesía, de música, de literatura, etc. Es un arte que le falta ese factor humano de la poesía. Es un factor tan humano, tan profundo, tan casi divino en nosotros, ¿no? Que nos lleva a poder entablar conversaciones, lazos, ¿sí? Que no podríamos de otra manera, ¿no? La música, por ejemplo, es un lazo inmediato. Alguien canta, alguien toca, y de inmediato a través del oído podemos hacer ese clic, ¿no? La literatura no, la poesía no. Ella requiere de un poco más de atención, pero también a la vez, cuando es realmente un lazo fuerte, un lazo que nos llega tan profundo, que nos simbra, pues es un lazo mucho más duradero, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un gran poeta, Jorge Luis Borges, que estuvo nominado infinitas veces al premio Nobel. Es el gran perdedor de ese premio. No sabemos qué criterio han tenido los jueces, pero nunca se lo dieron, ¿no? Inmerecidamente no se lo dieron. Entonces, él, en esa poesía en la que podemos encontrar una profunda filosofía de la vida, ¿sí? En esa poesía nos constituimos, nos ponemos de un lado como muy formal, muy profundo. Jorge Luis Borges para mí era un poeta, es un poeta casi perfecto, ¿no? Que ahondaba en las profundidades del ser humano, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, ¿no? Entonces, yo pienso que cada poeta te da un lado un ángulo de la vida o de la filosofía o del arte, ¿sí? Julio Cortázar, pues para mí, Julio Cortázar y Oliverio Girondo, los dos argentinos, tienen la peculiaridad para mí de jugar con las palabras y transportarnos a un mundo, en el caso de Oliverio Girondo, por ejemplo, de un mundo de insólitas palabras, de junturas, de palabras que cuando el discurso de él termina, cobran sentido, aunque sean palabras extrañas. Sin embargo, allí dentro de esa rareza de Oliverio Girondo hay un paisaje diferente, ¿no? Puede hacer una jirafa con cabeza de árbol, por poner imágenes de su poesía, ¿no? Puede ser un conejo con patas de avestruz, cosas así que son insólitas, que nos sorprenden, que nos gustan y nos divierten. En el caso de Cortázar, es una poesía y una literatura para mí muy dulce. Yo a Cortázar lo identifico así. Es un poeta absolutamente noble, fácil de leer. En cuanto empieza uno a leer, de inmediato te coloca en un sitio del que ya no te quieres mover, ¿no? Otros poetas, como por ejemplo Homero, Hesíodo, son más épicos, ¿no? Más de aquellos tiempos que empezaba la poesía a florecer. También ellos nos dan una visión de la historia, del mundo, de la época, ¿sí? De cómo era el mundo en ese entonces. Cada poeta tiene una visión, cada poeta tiene una información que dar, ¿sí? Y nosotros, como receptores de la poesía, tendríamos que tener más acercamiento, con un poco más de apertura, de buena disposición para que ellos nos traigan esa magia del entorno de muchas y de diversas maneras. Brenda y yo hemos tenido muchas discusiones acerca de la filosofía
y la poesía. Casi siempre, como yo soy muy parlanchina en ese sentido, con ella, pues casi siempre gano yo, ¿no? Pero invariablemente la poesía y la filosofía van de la mano. No pueden disolverse. Quisiera leerles el texto que tengo escrito acerca de esta pregunta: ¿para qué sirve la poesía? ¿Sí? Y englobar un poco lo que he estado diciendo hasta ahorita. ¿Para qué sirve la poesía? No tiene uso en realidad. La poesía, como el resto de las artes, no es un artículo de primera necesidad, pero es una necesidad del alma, inherente al hombre desde los inicios de su historia sobre la tierra. Podría decirse que la poesía es la madre de todas las artes. No existe ninguna de ellas que no infiera en su contenido a la poesía. Hay poesía en cualquier manifestación creativa, implícita en el afán por crear o recrear algo en lo cual podamos reflejar no solo la inteligencia, sino el conocimiento, el ingenio y la sensibilidad propias del ser humano. La poesía puede ser, y con mucho, una forma de explicarnos la existencia en su complejidad lúdica, minuciosa y sublime. Esto es lo que he discutido con Brenda hasta el infinito. Siempre y cuando nos acerquemos a ella desde la inocencia y la honestidad más profundas, permitiendo que nos guíe y convirtiéndonos en los transcriptores de su mensaje. En la poesía cabe todo: el espanto, el asombro, la belleza, el misterio del universo, la ignorancia ante lo desconocido y el mundo desde sus partículas más elementales, pasando por los sentidos, las emociones y las conclusiones morales, filosóficas, espirituales e intelectuales de cada uno. La vida se extiende y se manifiesta en su magnificencia, y nosotros somos el filtro por el cual aquella manifestación germina. Y esto es la poesía, lo germinado. No es necesario escribirla para sentirla, ni ser poeta para saber que está frente a nosotros. No se encuentra únicamente en las páginas de un libro, sino en todo lo que hay sobre la tierra y más allá. Todo es poesía. No sirve de nada acudir a una lectura poética, pero ella nos ofrece un punto de vista, otros mundos, reales o no, expuestos en la hermosa vulnerabilidad del alma, a donde llega sin impedimentos la comunicación. Deseamos sentirnos acompañados, no solo en el aspecto físico, también añoramos una compañía que se arrime a nuestro lado junto al fuego del espíritu, en las palabras que son ramas florecidas cuando se convierten en la sublimidad del verso. La poesía es un lugar donde una maceta con pies corre con su penacho de greñitas verdes por el trigal. Es un torbellino de hojas secas que imitan el cuerpo de una mujer alada que toca el cielo. Es una mariposa midiendo el abismo bárbaro, las manos que quieren volar, los pies que echan raíces. Su sinsentido sabe cobrar sentido al final de su discurso, y es la resolución, y la resolución es siempre una vorágine en la plenitud de su reflejo. Ella en nosotros y nosotros en ella. No sirve de nada leer o escribir poesía. Solo sirve como una vieja sabia a nuestro lado, que nos muestra cómo bailar la danza del viento, que nos aguza el oído al correr del agua entre las piedras, o que nos enseña a hablar con la oscuridad. No sirve en verdad tanto como amar nos sirve, como cantar nos sirve, como la verdad y la belleza nos sirven.
Y ahora quiero leerles otro texto. René, ¿tienes apagado tu video y tu voz? Se te apagó el micrófono. No te oigo. ¿Desde hace mucho? No, terminaste la lectura anterior y te ibas a empezar esta. Otro texto infinitamente relacionado llamado la poesía experimental. ¿A qué llamamos poesía experimental? No es todo experimental en la poesía. El arte es experimental, la ciencia es experimental, la vida también lo es. Conocemos personas y nuestras relaciones son experimentales. No hay un instructivo que garantice resultados. Hasta la repetición es experimental. Quizá lo que definimos como poesía experimental es aquello que escapa a la concepción poética hasta hoy conocida. Es decir, en cuanto a la poesía escrita, pues la poesía nos sorprende por todas partes como un ser vivo en constante evolución. Este tipo de poesía no solo constituye una rama del arte, sino que lo es todo. Yo insisto en que lo es todo. Los poetas, la mayoría de las veces, no alcanzamos a completarla, pero ella continúa exaltando cada mañana lo conocido, lo desconocido, lo insólito, lo bello y lo terrible. Todo es poesía, sin embargo, lo escrito y descrito por los poetas es apenas una idea intelectual de la verdadera emoción que sienten, porque en realidad sentimos más de lo que podemos expresar. Creo firmemente que la poesía no está sujeta a corrientes, ni alternativas, ni experimentos, y que ella es un pilar que sostiene lo visible y lo invisible, como ocurre con la idea de Dios. Tal vez sean lo mismo en el fondo, un mismo éxtasis. Podemos calificar nuestras obras poéticas y las calificamos. Las encasillamos y les damos un nombre. Nuestra mente necesita comprender en términos de largo, ancho y alto, pero sigue siendo sublime, incluso en la decodificación intelectual. Y la percibimos, nos detenemos a contemplarla e intentamos transcribirla, sí, pero hay más. Siempre termina habiendo más. Esta reflexión que también siempre abordo con Brenda, en que la poesía está presente en todas las cosas, en todo, en absolutamente. La propia proporción divina es un canto poético, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina, es un canto poético. Entonces, para mí no está despegado el mundo y la vida de la poesía. La poesía no está contenida solo en los libros, ¿sí? No solo hay poetas que escriben. Yo he conocido gente con una poesía tan grande, poesía de la bondad, poesía de la inteligencia, en fin, poesía de la creatividad en otros sentidos, en muchos sentidos. Y creo que está presente en todas partes y en todos. De alguna manera, todos somos poetas, ¿sí? Quiero leerles también algunas poesías que preparé para ustedes. Son poquitas, pero bueno, son para ilustrar esto de lo que estamos hablando de la poesía. Esta se llama El enamorado. Tiemblas en tu noche del amor
Y como un niño quiere abarcar el cielo con sus manos, las abres y te escurren las estrellas hasta los codos. Nunca es mejor el amor que cuando no es amor todavía, que cuando entra por las ventanas y levanta las cortinas después del polvo que desprende el olvido migajoso. Caminas por las esperanzas y hierras y caes felizmente en tu absurdidad. Felizmente no te importa nada, ni el amor siquiera, por si no es amor. Amar es lo único que cuenta. Esta otra se llama Contemplarte. Y si fuera posible, te encapsularía para contemplarte. Cada pliegue y cada poro, ni una palabra tú que no calles. Y yo diría lo que pienso. No obstante, elegiría mirarte. Me solazaría en reconocer lo poco que he guardado de ti, la anchura de tus hombros, la rasposidad de tu barbilla, y me sentaría a testiguar cómo se desliza la luz sobre tu piel y se mete por tus ojos café de miel. Hablarían por ti los mechones de tu pelo, el desierto de tu espalda y tus grandes manos sabias como tu risa. Después de aprender tu presencia y sucumbir otra vez al porqué de tu encanto, te soltaría en el viento como a 1000 palomas y me iría detrás de ti. Sería imposible la vida si nosotros no pudiéramos expresar lo que sentimos, principalmente a través de la poesía. Cuántas cosas terribles suceden y son redimidas a través de la poesía. Lo terrible, lo mágico, lo impensable. La poesía puede redimirlo, ¿sí? Igual puede seguir siendo terrible, igual puede seguir siendo cruel, pero a través de la poesía adquiere otro tinte, un tinte de redención. Ay, acá pasé otra. Esta poesía la escribí para un poeta muy humilde, un poeta llamado Jesús Araujo. Cuando lo conocí, él hablaba de metafísica, de otras dimensiones, de esas cosas que nosotros muchas veces no nos permitimos comprender. Entonces, yo escribí esta poesía después de la presentación de ese libro porque me dejó muy impactada cómo todo el mundo papaba moscas mientras él hablaba de esas cosas tan profundas, ¿no? Hay una canción una poesía llamada Polvo Enamorado, tomada de otra gran poesía que tiene esa sola frase entre sus frases. Yo le llamo a Jesús un náufrago de sí. La poesía que está basada en esa poesía donde viene esa frase, dice: fui un náufrago de mí, nocturno de dolor, angustia, polvo y nada. Soy aquel que se perdió buscando la razón del alma en las estrellas. Tú llegaste a mi vivir, resurrección de luz, amor, pasión y vida. Soy aquel dolor de ser, por ti vuelvo a nacer, soy polvo enamorado. Se convirtió en una canción. Entonces yo le puse aquí, dedicada a él, a un náufrago de sí. Hablaste del misterio del universo, de la atomología y la cuanticidad, únicos de Dios y de vidas lejanas y piedras filosofales. Quisiste promulgarlo desde tu pueblo al mundo, más cerca tú del mundo que de tu pueblo, más cerca del cosmos que de ti. Y nosotros, vivos circunstanciales, dijimos chilares,
ínfimos ante tu lucidez, y señalamos el abismo de tus desvaríos, de aquello poderoso que ni vimos ni supimos, ahogados en esta ignorancia audaz del que vive en un socavón de locales, grandes importancias. Nosotros que nos creemos tan importantes aquí en nuestro mundo pequeño, ¿no? E ignoramos otras grandes cosas que están sucediendo en otras dimensiones, en otros mundos, pero también afuera de la puerta de nuestra casa. La poesía incide en todo eso, en todo, absolutamente. Conozco una poeta, a ver si me acuerdo ahorita cómo se llama, a ver, maestro, escribió un libro llamado Principia. Es una gran poeta. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ella escribe algo así como poesía científica. Se la recomiendo, es buenísimo. Ahorita me viene Elisa Díaz Castelo, se llama. Escribió un libro llamado Principia, que lo presentó en el Festival de Poesía de hace unos 3 años, creo. Ella habla muchísimo de terminología científica y lo aplica a la poesía. Yo he tenido muchas inquietudes a ese respecto, ¿no? Pero ella realmente se explayó sobre esos temas y su poesía gira mucho en torno a la ciencia, cosa que me parece por demás interesante, ¿no? Para apoyar la teoría con la que empezamos, ¿sí? Bueno, pues yo quisiera que ustedes me comentaran, me hicieran preguntas acerca de este tema y yo con mucho gusto se las puedo responder. Bien, pues como somos poquitos, en realidad pueden cada quien que quiera hacer una pregunta encender su micrófono y con gusto escuchamos su pregunta y René le dará respuesta. Claro. Hola, yo quiero decir algo. Mucho gusto. No la conocía. Mi hija Yomaura. Hola, ¿qué tal? Nada más me recuerda mucho lo que estás diciendo a algo que dijo Emerson alguna vez, que les voy a leer un pedacito, que Ralph Waldo Emerson, poeta americano, trascendentalista, y dijo, mi canto poético es muy burdo y es en su mayor parte prosa. Sin embargo, soy un poeta en el sentido de cómo percibo el mundo y en mi devoción por las armonías que existen entre el alma y la materia, especialmente en la correspondencia entre estas y aquellas. Entonces es la prueba fehaciente de que así es. La poesía es algo que va junto y camina de la mano con lo científico, ¿no? Hay un poema maravilloso, cortito, de Alexander Pope, del siglo XVIII, yo amo a ese hombre. Era pequeño, me dio 1,36, fíjate, era más chaparro que yo y eso ya es grave. Pero Alexander Pope decía, juntó un trocito de la Biblia que decía que el mundo, Dios dijo que se haga la luz y así fue como nació Newton. Entonces es una maravillosa convergencia entre lo divino, lo poético y la ciencia que suelen ir de la mano. Entonces la poesía, no necesitamos poesía para vivir, la vivimos, ¿no? Y me gustó mucho esa idea. Muchas gracias. Les dejo aquí el parrafito de Emerson por si lo quieren leer. Ahí se los puse en el chat. Yomaura, cuando hicimos en Voces de mi Región, hicimos un pequeño recital de poesía acerca del pan. Ella escribió algo parecido a voy a escribir
una poesía acerca del pan y puso el pan, porque el pan ya de por sí es todo un concepto poético. A lo largo de los tiempos, el pan ha significado no solo alimento, sino también reunión en la mesa, ¿no? Unión, clanes, grupos, ¿no? Entonces, me pareció muy bonita esa acepción. Voy a hacer una poesía que hable del pan, ¿no? Pues pan. Y Muy te puedo padre. escribir un romance entero sobre los tacos si quieres también. Es altamente poético para mí. Oh, sí, sería muy interesante leerlo. Gracias, Yomi. Yomi es maestra de lengua inglesa en la UACH y tal vez sería muy bueno escuchar su punto de vista acerca de la poesía inglesa. Gracias, Yomi. Muy bien, Gracias a ti. gracias, Dios. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Bueno, primero Maru Urbina y luego Jesús Chávez Marín. ¿Sí? Yo también quiero ahorita hacer un comentario, maestra. Entonces, primero Maru, luego Jesús y luego Andrea. Gracias. Gracias, Brenda. Mucho gusto, René, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. En mi caso yo me he especializado en poesía infantil, que curiosamente es, bueno, no curiosamente, pero sigue siendo como toda la literatura infantil y todavía más la poesía. Al llevar el término infantil sigue siendo como un género menor o vista como algo menor muchas veces. Sí. Me toca incluso verlo que en los coloquios, encuentros y demás de poetas, no se toca el tema de la poesía infantil como tal, ¿no? Cuando la poesía infantil es poesía y además cubre no solamente con lo que podría ser pues lo técnico, ¿no? Sino la profundidad y además lo más bello que tiene que ver con el sentido justamente de lo que mencionas, ¿no? Lo poético que es la vida, o sea, porque efectivamente la poesía no está en el verso, no es poema, sino la poesía es el acto poético de vivir y lo que está en la vida continuamente. Así. Y lo que mencionabas hace rato, que por ejemplo entre Brenda y tú platicaban de filosofía, de la poesía y la filosofía, me remonta muchísimo a María Zambrano, que finalmente es la filósofa que por antonomasia toca la poesía conjuntamente con la filosofía. Y para ella efectivamente no hay división, porque tal cual lo dice en términos muy, muy bellos, la filosofía es la pregunta y la poesía es la respuesta. Oh, wow, qué bonito. Sí, sí. ¿Ves, Brenda? Volví a ganar. Sí, así conozco a María Zambrano, luego hablaremos de ella. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahorita que la compañera compartió algo, no sé si puedo leer brevemente, una de las grandes poetas de literatura infantil, que además no solamente es para poesía infantil, sino todavía doblemente especializada para poesía de primera infancia, es decir, para bebés de 0 a 6 años. Para el Día de la Poesía escribió esto último que ahorita me remontó y lo encontré de lo que decías, y dice justamente, la poesía es dudar, hacerse preguntas. Es el misterio y también el esfuerzo de intentar desvelarlo, construir respuestas. Y esas respuestas, en forma de poema, se erigen como otras dudas más grandes y más rotundas, y así vamos avanzando, en círculos y a tropicones, los poetas. Es la memoria que nos hace. En ese todo que es lo poético está la propia vida. Con el primer latido se construyó la primer metáfora. Parecía una voz, pero era un corazón. Parecía el tiempo, pero el tiempo no existía. Me interesa el acto, el hecho poético, lo que orbita alrededor del verso, la palabra y el lenguaje como herramientas transformadoras de la realidad, la capacidad de la poesía para romper la norma desde la norma, la experimentación lúdica con la palabra para derribar las fronteras mentales. Me interesa también la poesía del viento, la que llega por siglos y atraviesa océanos, la poesía que conforma nuestra identidad en los primeros meses de vida y la que moviliza el cuerpo de los niños, la poesía como entidad propia y viva, como un ser vivo hecho de lenguaje y también como agente subversivo, conciliador y emocional.
Mar Venegas, ella es una de las escritoras más consolidadas de poesía infantil. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Fíjate que nosotros en el colectivo Voces de mi Región sacamos el año pasado, pero hasta este año lo presentamos físicamente, un libro de poesía infantil llamado Poesía para Iluminar. Ya empezando por el título ya es poético. Y es un libro, hicimos una recopilación de algunos poetas que quisieron escribir poesía para niños, ¿sí? Con ilustraciones para que los niños las pinten. Entonces, una persona me preguntó, ¿yo para qué quiero eso? ¿Cómo que para qué quiero? Tú te puedes acercar a tu hijo a través de este libro. El niño puede empezar a abrir su mente, a sacarla de los videojuegos, a sacarla de las tablets, ¿sí? Para pensar por él mismo. La poesía te obliga a pensar un poco más, te obliga a indagar un poco más. Yo me acuerdo que escribí una poesía que le leí a una amiga y me dijo, oye, espera, me voy por el diccionario porque hay como 3 palabras que no entiendo nada, ¿no? Pues eso también nos alimenta y nos enriquece como individuos, como seres pensantes, como dije antes, ¿no? Entonces, ese librito, por cierto, lo acabamos de presentar, lo tenemos fresco. Por ahí te puedes poner en contacto conmigo si lo quieres conocer. Es un libro muy, muy interesante y te va a gustar mucho. Bueno, ¿quién sigue? Gracias. De hecho, creo que lo está mostrando Ismael Solano. ¿Lo estás mostrando, Ismael? En su portada. Ahí está, Poesía para Iluminar. Sí. Y tenemos pensado continuar en ese tema porque también, al igual que tú, pensamos que hace muchísima falta, sobre todo en estos tiempos, poesía infantil, poesía para que los niños aprendan a sentir y a pensar de esa forma tan profunda y tan lúdica como es la poesía. Y afortunadamente ahorita hay una gran cantidad de autores especializados en poesía, o sea, es decir, es un género que está pues, a la par, ¿no? En términos de la narrativa, el cuento, o sea, hay mucho, pero la difusión sigue siendo, como en la poesía en general, ¿no? La poesía sigue siendo el género menos leído, por así decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Maru. Y bueno, yo creo que en sí mismo el lenguaje de los niños ya es poético. O sea, yo creo que también son ellos los que nos enseñarían a nosotros a disfrutar de la poesía, a disfrutar de su juego lingüístico. Y bueno, podríamos crear juntos más poesía. Gracias por tu participación. Y Jesús, ahora tienes la palabra. Antes de quería preguntarle a Andrea Alonso por la cita esa de la filosofía es la pregunta y la poesía es la respuesta. ¿De quién es la cita? Andrea. Yo no la dije, disculpe. La dije, sí, la dije yo, Maru Urbina, mucho gusto. Urbina. Maru Urbina. María Zambrano, la gran filósofa María Zambrano, ella incluso tiene un libro, ¿no? Que directamente es relacionado con la filosofía y la poesía. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora la pregunta para René es, ¿cómo es que usted, que está acostumbrada a expresarse a las grandes masas y que tienen un puño cuando canta a multitudes, se pone en el gabinete de su casa a hacer poesía y a ver quién la lee? Y a leer sus lecturas, usted que está acostumbrada a las multitudes, las lecturas van, pues, poca gente para lo que usted está acostumbrada. ¿No es un poco frustrante ese contraste de comunicación en el que usted estaba acostumbrada, ahora que es una escritora con mucho menos alcance de comunicación? Sí, maestro, así es. Es muy frustrante que el público de la poesía sea tan poco, ¿no? Ha habido mesas poéticas en las que estamos 8 poetas y 5 personas de público, ¿no? Ismael Solano, Victoria Montemayor,
yo misma y otros colaboradores de Voces de mi Región, organizamos cada año el Festival de Poesía, precisamente porque queremos darle difusión a la poesía. Queremos que más gente se acerque a nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo cuando canto, vuelo, absolutamente vuelo. Parece que que mi alma se hubiera desperdigado en la sala del concierto. Y así se ve, exactamente. No estoy en mí en ese momento, estoy completamente en la música, estoy entregada a las personas que están ahí, ¿no? Las siento como si fuera un solo corazón que palpita en mis manos y gozo, tengo mucha alegría cuando sucede eso. Con la poesía me pasa otra cosa. Con la poesía no vuelo, me hundo, profundizo, me voy hasta el fondo. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿sí? Que te obligan, ay, gracias, que te obligan a explorar diferentes estados de ser, incluso diferentes conciencias. La conciencia de estar profundizando en ti, sabiendo que no es tan fácil que otros se acerquen y vean en esa profundidad, ¿no? Es a largo plazo, como dije hace un rato, la poesía es un arte que se contempla a largo plazo. En cambio, la música es una comunicación inmediata. Es muy raro un poeta que se pare, hablo de un poeta desconocido, claro, ¿no? No como Sabines, que arrastraba las masas, ¿no? Pero un poeta, digamos, desconocido, incluso con una buena poesía, y que sea accesible a la gente, incluso así, es difícil que atraiga a la gente, ¿no? Entonces, la lucha de un poeta por existir, por estar vigente en su poesía, pues es muy ardua. Hay que tener de verdad mucho amor a la poesía, hay que estar todos los días dándose ánimo a uno mismo, y usted lo sabe, maestro, todos los días, estar convencido de lo que estás haciendo, porque la poesía, como la música, como tantas otras ocupaciones o tantas otras formas de ver la vida, te eligen a ti. Tú eres poeta porque la poesía te hizo clean, así como una musa, ¿no? O te puso la espada aquí y te nombró poeta, ¿sí? Entonces no tienes más remedio que serlo. Y el hecho de escribir poesía, lejos de lo que mucha gente piensa, mucha gente que no conoce mucho de poetas y poesía, no es el orgullo o el ego, que todos los artistas tenemos un poco de ese ego que si no lo tuviéramos no crearíamos, porque no creeríamos en nosotros, ¿no? Lejos de ser una manifestación del ego, que también existe en la poesía y en los poetas, es realmente la humildad de ponerse a escribir, a desentrañar del misterio de esa nada absoluta en la que nos movemos los poetas, de esa nada de la que extraemos una flor o un espino o un puño de lodo. Tenemos que hacerlo, a pesar de saber que a lo mejor no lo entienden o no les gusta o no están acostumbrados, lo que sea. Porque eso es lo que estamos destinados a hacer, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Andrea, tienes la palabra. Hola. ¿Sí Hola. me veo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, yo tengo dos preguntas sobre una obra suya que, pues, me la topé así, ¿no? Me topé su libro en una feria de libro en El Ángel
se llama Dispersión Simultánea. No sé si recuerda. Esa obra no es mía, Andrea. ¿Mande? Esa obra no es mía. Ah, ¿no? No. No, ok. Bueno, es que tengo unos textos que tenía en el PDF que son similares y le había comentado a la maestra. A ella la he leído y tengo una obra de ella. Ok. Ok. Bueno, de todos modos le quería preguntar sobre eso de cómo uno asocia la poesía con lo divino. Bueno, igual ahorita como otra compañera mencionó de que eso está como conectado, o sea, como la poesía, las artes, lo divino. Y pues yo en lo personal, pues bueno, mi poeta favorito es Ramón López Velarde, es un zacatecano y él siempre Wow. como que fue súper devoto pues a Dios o a estas cuestiones sagradas, a su amada, la Fuensanta. Y a mí me encanta su poesía, entonces a mí lo que me atrajo fue cómo combinó pues esta forma de hacer poesía refiriéndose a su creencia. Entonces, pues quería preguntarle a usted por qué, bueno, si para usted sí también tiene algo que ver la poesía con la divinidad o si es una forma de llegar a ella. Pues yo diría que es una forma de llegar a ella, pero a través de la divinidad misma. O sea, nosotros tenemos esa divinidad intrínseca. Somos hijos de Dios, ¿no? Según nos han contado. Entonces, eso que tenemos de divino, yo diría de sublime, ¿sí? Eso mismo es lo que nos va a llevar a esa conexión con lo sublime. Yo, si no tengo algo dentro de mí, no lo puedo reconocer en los demás, ¿sí? No puedo saber si tú escribes bien o escribes mal, si yo no tengo conocimiento o si yo no tengo la sensibilidad para poder tener esa opinión. Entonces, yo pienso que nuestra divinidad no viene tanto de un concepto religioso, sino de esa posibilidad de hacer magia que tenemos los seres a través de la creatividad, ¿sí? En este caso, de la poesía. Entonces, esa misma divinidad te lleva a crear y a contactar con lo divino, porque así como yo pienso que la poesía lo es todo, ¿sí? Incluyendo, así como dije hace rato, que es como la idea de Dios, es como un mismo éxtasis, la poesía y la divinidad, ¿sí? Cuando yo estoy creando una poesía, yo siento que mi lado divino se está expresando. Cuanto más lo expreso, más lo siento, ¿sí? Entonces, de esa manera creo yo que se juntan la divinidad y el arte, en este caso, la poesía. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, sería todo. Y disculpe la confusión. No te preocupes. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Ay, fue una manita, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sonia Alvarado, si gustas prender tu micrófono, Sonia. Ok, hola. Hola, Sonia. Me gustó verte, René. Igualmente. También a ti, Brenda, pero contigo platico un poco más que con René. Sí, ok, así es. Dos cosas. La música, comparando la música con la poesía. Primero que todo, la poesía la considero una forma de arte. No soy una persona que sabe de poesía. A lo mejor leía poesía cuando estaba niña, pero a esas alturas de la vida creo que me alejé mucho y realmente no soy de las personas que pone atención a la poesía, por decirlo de alguna manera. En cambio, si se va a comparar música con lo que es la poesía,
Aquí creo que entra algo en juego que es, según yo, es importante. Primero que todo, la música es interactiva. Uno está escuchando algo, estás participando del ritmo o no estás participando del ritmo porque te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces puedes bailar, puedes seguir la letra de la pieza, puedes identificarte con lo que está diciendo, el mensaje que te están tratando de brindar. La poesía lo considero un poco más personal. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que tú viviste y que es más íntimo y que tú quizá encuentres otra persona con quien puedas compartirlo o no. Entonces creo que ahí hay un distanciamiento, una división, y por eso quizá no se puede atraer a una multitud. ¿Por qué hablo de esto? Porque estás hablando de que irremediablemente no hay tanta gente que se acerque a los foros de poesía. En cambio, lo que es la música, ahí estamos, porque yo soy parte de ello, ¿no? Entonces, pues hasta ahí, realmente. Ahí queda mi comentario. Entonces, ¿es una pregunta o es un comentario? Sí, ya me falté ya. Es un comentario. Ah, ok, muy bien. Sí, así es. Hace rato estábamos hablando el maestro El mismo acento, la misma E. y me preguntaba eso mismo, ¿no? Así, güey, o sea, es igual. A ver, Y yo, güey, Hay mucha gente hablando, o habemos. a ver, creo que por ahí hay una vocecita. Allá. Muy bien. Estaba hablando con el maestro Chávez Marín exactamente de eso, de la música y de la poesía. Son actitudes diferentes, conciencias diferentes, puntos de actuar diferentes. No puedes esperar tú actuar de la misma forma con un público de poesía que con un público de música. Sin embargo, la música no está tan despegada de la poesía y viceversa. La poesía tiene música, tiene ritmo, tiene cadencia, ¿sí? Y la música en sí misma tiene poesía. Es un relato poético, la música. Entonces, no podemos despegar tan fácilmente un arte del otro. También ahorita les hablaba de los cuadros, de la pintura, ¿sí? Una acepción poética en una pintura la hace, como estábamos diciendo ahorita, la hace especial, la hace realmente algo que pueda comulgar con tu propia alma, ¿sí? Y como ya dije, cuando hay poesía en una creación, esa comunicación que hay es mucho más profunda que cuando es algo más superficial, ¿no? Entonces, yo que manejo la música y la poesía, me siento a veces, como dijo Cantinflas, trasculcada. No sé en qué momento soy música y en qué momento soy poesía, ¿no? Pero esta dualidad para mí es muy enriquecedora. Se nutre una de la otra. Una vez me preguntó alguien, ¿tú qué eres? ¿Cantante o poeta? Porque los cantantes me consideran poeta y los poetas me consideran cantante. Entonces yo dije, pues yo soy en realidad una escritora, una poeta que canta. Yo me considero mucho más poeta que cantante. Y es porque yo lo primero que hice, antes que nada, a los 3 años, fue leer, escribir. ¿Sí? Mi mamá me dejaba en casa con un montón de libros. Ella había sido bibliotecaria, tenía cajas y cajas de libros. Y yo me enfermaba muy seguido de las anginas. Entonces, pues no teníamos televisión en aquella época, o sea que calculen la edad. Y entonces yo, sin saber bien qué leía, me llamaba la atención las construcciones poéticas, la sonoridad de algunas palabras, cómo una palabra con otra encajaba perfectamente. Luego
Otra cosa también, los versos, las rimas. Es un mundo muy, muy rico que, como estábamos diciendo hace rato, sería maravilloso que pudiéramos inculcarles a nuestros hijos en estos tiempos difíciles de una individualización, un enconchamiento de todos, de nosotros como adultos también, ¿sí? Entonces sería muy interesante ver hasta dónde podemos enseñarle a nuestros hijos a pensar y a sentir de esta manera. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ismael está levantando su manita. Ay, Ismael, el director de Voces de mi Región. Aquí está. Gracias, Ismael. Bueno, pues yo más que pregunta quiero pues hacer ahí algunos comentarios respecto a mi percepción y a mi sentimiento respecto a la poesía. Yo soy un poeta frustrado hasta cierto punto. Tuve mi acercamiento por ahí también como a los 4 o 5 años con la poesía y que a través del tiempo, bueno, pues nos damos cuenta lo importante que es que de una manera u otra acercar a los niños a la poesía, ¿no? Mi caso muy en especial, muy específico, es que hacían un concurso de artistas o de valores o de participantes artísticos allá en Ciudad Madera y les daban una bolsa de café, chocolate y cosas así. También, bueno, hace muchos años, a todos los que participaban, independientemente que ganaran o no. Entonces, mis hermanos mayores, yo era el más pequeño que estaba ahí, me enseñaban día a día poesía, una poesía, o sea, cada semana pues me enseñaban una poesía para que yo fuera a decirla, porque pues ellos no les gustaba irse al frente y yo no sabía ni qué, pero pues ahí iba, ¿no? Entonces empezaron a enseñarme poesías y bueno, pues ese fue mi primer encuentro con la poesía. De ahí me quedé enamorado de la poesía, era declamador, pero bueno, realmente escritor de poesía nunca he sido. Sin embargo, bueno, pues en lo que estamos viendo y en lo que estamos hablando no es necesario escribir poesía, sino vivirla, ¿no? Cada quien debemos vivir la poesía a nuestra manera. La manera de los poetas, pues, es escribirla y nosotros es recrearnos en ella, ¿no? Ahora, cada cosa tiene o sea, como se ha estado diciendo, todo es poesía y los poetas nos ayudan a describirla de esta manera, valga la redundancia, poética, ¿no? De todos estos sentimientos y de todas estas manifestaciones que hay en la naturaleza, en los sentimientos, en las expresiones, y es cuando nosotros, dependiendo de nuestros intereses y de nuestras sensibilidades, que cada quien se siente sensible hacia una área específica, es cuando nosotros podemos o sentimos que compaginamos con cierto poeta, ¿no? Con un poeta que escriba de amor, con un poeta que escriba de rebeldía, con un poeta que escriba del cosmos, etcétera, ¿no? Esto va dependiendo de nuestros propios intereses y nuestras propias manifestaciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues para mí eso es la poesía y todo, realmente todo es poesía, aunque, bueno, pues igual nos sentimos atraídos hacia cosas específicas, ¿no? Y bueno, pues... Así es. Entonces, bueno, pues mi admiración siempre para René, ya lo sabe, y y bueno, pues seguir trabajando en esto, ¿no? En la construcción del público que se acerque a leer la poesía, a escuchar la poesía, y los más favorecidos a escribir poesía, ¿no?
y nosotros a disfrutarlo. Sí, así es, así es. Lo dice un impulsor, un gran impulsor de la poesía, Ismael, fundador del Festival de Poesía, junto con Victoria Montemayor, director de la revista cultural Voces y Voces de Papel, ¿sí? Siempre impulsando la poesía, que me parece una labor muy encomiable. Y sobre todo ahora con la poesía de los niños, pues más todavía, ¿no? Estoy yo muy emocionada con ese libro que sacamos y espero que muy pronto podamos difundirlo todo lo que se merece, porque yo pienso que hay que sacar una segunda edición, Ismael. Es muy poquito el número de libros que salieron. Sí, por supuesto, y bueno, pues la segunda edición será ahí, la segunda edición por ahí como compromiso va a ser que pongamos a los niños a escribir y una segunda También, claro sea que para sí. los niños, para que los niños nos expresen su poesía y hacer un poquito esta comparación de lo que los adultos vemos en comparación con lo que los niños expresan, ¿no? Viendo los dos libros de los adultos que Claro. escribieron para niños y los niños que escribieron poesía. A lo mejor ellos escriben poesía para adultos. A lo mejor entonces, sí. Entonces, bueno, esa sería la segunda edición y ya, bueno, pues pronto estaremos viendo la tercera edición también. Claro que sí. Muchas gracias, Ismael. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta? Yo te quiero recordar algo. Dime. Como dijo tu buen amigo Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. Es tu amigo, Pues, no te hagas. Como dijo él, para resumir esto, que la experiencia poética no es ni siquiera, no es necesariamente la definición de poesía, sí es humana, pero la experiencia poética no lo es, ¿no? Entonces, como bien dijo, podrá no haber poetas. pero siempre habrá poesía. Así es. También Gracias. dijo, poesía eres tú. Pues yo les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo para venir a acompañarnos en esta charla que, como dije, la hemos tenido Brenda y yo en numerosas ocasiones. Siempre muy interesante hablar con Brenda, siempre, porque ella siempre defenderá su punto de vista filosófico y yo siempre defenderé mi punto de vista poético. A Brenda, cuando ya no puedo sacarla de la filosofía, le nombro a Heidegger y ahí termina nuestra discusión. Pero Está bien, ya, tienes razón. Y se acaba ahí todo. Sí. En Heidegger encontramos esa conexión que está clara, ¿no? O sea, desde el pensar poético se expresa la naturaleza humana como tal, ¿no? No hay mucha distinción entre la filosofía y la poesía. Finalmente son diversos usos lingüísticos y de esta capacidad creativa que tenemos todos los seres humanos para crear preguntas y crear respuestas en la línea de María Zambrano, ¿no? También una buena heideggeriana, ¿eh? De algún modo también está su influencia filosófica en su trabajo tanto poético como filósofa. Y bueno. Heidegger, sí. Pues si no hay más preguntas, agradecemos a todos su participación. Muy contentos de haberlos escuchado a todos. La presentación de René fue muy enriquecida con sus participaciones. Así y yo me quedo con interés en luego contactarlos personalmente para hacer invitaciones para este tipo de trabajo que tenemos en el Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación. Como saben, hemos tenido un programa de conversaciones con diversos personajes y bueno, a ver si en algún momento
contamos con su participación para promover este tipo de, bueno, para realizar otro ejercicio de este tipo que nos pueda seguir enriqueciendo poética y filosóficamente. Sí, muchísimas gracias a todos y a cada uno. Es la primera vez que doy una charla, con un poquito de nervios y titubeos, pero la verdad es que es muy gratificante para mí poderme comunicar con ustedes a través del tema de la poesía. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ojalá que esta no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias. Gracias, René. Gracias, Brenda. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.